Estamos iniciando serie, la pobreza espiritual. Y hoy vamos a iniciar con el tema, el significado de la pobreza espiritual en nuestras vidas. ¿Qué es la pobreza espiritual? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Hay esperanza cuando una persona está realmente pobre espiritualmente y lo reconoce? De esto y más estaremos hablando hoy aquí en Plena y Bendecida. Y bueno, tal y como se los platiqué hace un momentito, tenemos nuevamente la visita de Carol de Rossi. Ella es mamá, esposa, es coordinadora de eventos para Latinoamérica de la Coalición por el Evangelio. Y ella nos va a traer este interesante tema. Adelante, Carol, bienvenida nuevamente a tu casa de Plena. Hola. ¿Cómo estás? Pasa adelante, por favor. Gracias. De verdad que muy agradecida por tenerte nuevamente y hablar de este tema. Estamos iniciando serie. Toma tu lugar. Estamos iniciando serie y vamos a abordar el tema de la pobreza espiritual, ¿verdad? Y fuera de cámaras hablábamos que yo tenía mi opinión muy particular acerca de la pobreza espiritual. Creo que existen dos pobrezas espirituales, pero vamos a darte la oportunidad esta mañana que nos compartas para ti y según la palabra, ¿qué es pobreza espiritual? Gracias, pues gracias, Ligia, por darme la oportunidad de estar aquí una vez más. Yo encantada de compartir contigo. Y pues sí, para poder empezar a hablar acerca de la pobreza espiritual, tenemos que ir a la palabra. Y hay un pasaje en donde se habla de este concepto de pobres en espíritu. Y curiosamente es la primera bienaventuranza de las 8 que se mencionan en el famoso Sermón del Monte. La primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y estudiando un poquito más ese término de pobres en el griego, pues déjame contarte que esta palabra comunica como tal una idea de pordiosero, de desamparado, de miseria. Pero como estamos hablando de pobre en espíritu, de entradita queda claro que no se está refiriendo a una pobreza física o material o cosas que te hagan falta a tu alrededor, sino que está hablando de que esta miseria entonces es interior, desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, esta persona que es pobre en espíritu es esa persona que puede reconocer su carencia, ¿verdad? Que realmente está vacío, que no tiene absolutamente nada para dar. Si tuviera al Señor enfrente, es alguien que dice, oh, no tengo nada dentro de mí, ¿verdad? Es esta miseria que te lleva a lo más bajo posible, en donde tú no puedes jactarte de nada, en donde te das cuenta que verdaderamente no hay nada de qué presumir. Entonces, estás con las manos vacías, ¿verdad? Un corazón completamente vacío, un espíritu vacío, apagado. Y creo que en determinado momento, Carol, todos tenemos ese vacío profundo, ese lugar donde tú decís, pero que me imagino, bueno, yo sé que tú tienes toda una enseñanza, pero qué interesante es saber que sin Dios no somos nada. Y es que, como tú bien lo decías, todos hemos pasado por ese reconocer nuestra miseria espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que si tú dices, yo lo tengo todo, entonces, ¿por qué te faltaría Dios? En cambio, cuando tú realmente reconoces ese vacío, esa carencia, esa pobreza, ese no tengo nada, lo único realmente que puedo tener es a Dios. Entonces, es necesario ver ese vacío adentro de nosotros
que al final, y lo vamos a ir platicando más adelante, el único que lo puede llenar es el Señor. No hay nada más que lo pueda ocupar. Es como cuando tú tienes una cuenta en el banco y llega a cero. No puedes presumir de nada, no puedes decir, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es llegar y tocar fondo. No hay nada más de donde puedas salir de ahí. Tiene que llegar algo, alguien que te rescate, tiene que llegar... Que abone. Que abone a tu cuenta para poder tener algo. Entonces, cuando hablamos de esta pobreza espiritual, es así, o sea, no hay nada. Y el único que puede llenar tu espíritu es el Señor. No hay nada ni nadie más, entonces... Y eso y ahorita se me ocurre pensar cuántas personas, aún llamándose cristianas, están pasando ese proceso de no sentir, porque, bueno, hay una diferencia entre sentir y estar convencido, ¿verdad? Sí. Porque uno puede sentir muchas cosas y realmente puede ser una suposición, sí. Pero de verdad, cuando sabes que a pesar de que te dices cristiana, no te sientes ese vacío profundo. ¿Qué está pasando ahí, Carol? Yo quisiera decir que no debemos de tener miedo cuando llegan esos momentos en los que nos sentimos así, porque muchas veces lo que hacemos es ocultarlo, quizá avergonzarnos y mejor no le decimos a nadie porque a lo mejor es pecado lo que estoy sintiendo o va a ser mal visto. Y es todo lo contrario. Yo creo que es bueno cuando nosotras nos encontramos en esos momentos de la vida en donde somos confrontadas y cuando vemos nuestro propio corazón, vemos el pecado, vemos quizá la duda, la inseguridad, vemos quizá temor de las circunstancias que estamos enfrentando, no se ve una salida. Entonces, todo lo contrario de ser algo malo es que son esas cosas las que nos acercan al Señor y nos llevan delante de Él. Sí, y fíjate que, yo tengo un coaching y una de las cosas que nos enseñan constantemente mientras nos están formando como coach es enséñele a las personas que tiene a su alrededor que las emociones no son buenas ni malas, sino que, y estás diciendo exactamente eso, porque a veces uno cuando está en ese momento de vacío profundo, de desesperanza, en lugar uno de correr a la fuente, ¿verdad? Uno dice, no hay nada, pero esos momentos son buenos porque entonces corremos a la fuente. Si somos sabios, si anhelamos que esa fuente nos llene la vida. Y que es la única fuente, ¿verdad? Exacto. Entender y saber que cuando enfrentamos diferentes circunstancias, a quien corremos es al Señor, el que sacia nuestra sed, el que es nuestro alimento, nuestra porción diaria, el que es nuestro pastor, nuestro amigo, el único realmente al que podemos correr. Y sí, es bueno reconocer cómo estamos, lo que estamos atravesando, recordando que el corazón es engañoso. Entonces no podemos dejarnos dominar por lo que estamos sintiendo, nuestras emociones, sino al contrario, es decir, ok, estoy así, estoy pasando por esta situación ahorita, necesito ir a la palabra, necesito ir a Cristo, necesito correr al que me está esperando con los brazos abiertos y no me va a rechazar a pesar de mi condición en este momento. Sí, y fíjate que es algo que de repente hablamos en el próximo segmento, pero en algún momento me pasó a mí y probablemente a ti también, que el último recurso, es ya, bueno, me voy a arrodillar pues porque no sé ni qué hacer. Buscamos muchos que no es que esté mal, ¿verdad? Buscar a un consejero, buscar a un mentor, pero realmente la fuente inagotable de vida es el Señor y eso es lo que queremos dejar hoy. Eso es, y tú lo dijiste, muchas veces estamos acostumbradas y creo que más nos pasa como mujeres, cuando queremos tener el control de todas las situaciones. Entonces tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, y cuando se agotan todos los planes y nada de eso funciona, entonces bueno, Señor, ayúdame porque ya yo hice todo lo posible.
cuando Él lo que está esperando es que lleguemos a Él. O sea, Él es el que nos va a dar las fuerzas en nuestra debilidad. Él ha dicho que su gracia es suficiente y que Él perfecciona y nos fortalece a través de nuestra debilidad y la escondemos y no queremos reconocerla. Y Él nos está esperando para capacitarnos, para darnos todo lo necesario. Entonces debería de ser Él a quien corremos primero, como tú dijiste. Sí, definitivamente. Yo creo que la pobreza espiritual, y tú lo dijiste hace un momento, no es mala del todo, sino que es como una alerta, es como una alarma. Algo está pasando, porque olvídate, esto no pasa si nosotros estamos bebiendo del agua que no te quita la sed jamás. Algo está sucediendo. Yo creo que también es importante que veamos dónde puede venir ese momento álgido, digamos, para que nosotras recurramos al Señor. Hemos estado hablando de este tema tan importante como lo es la pobreza espiritual. Y hablábamos en el primer segmento que no es malo llegar a ese fondo de dolor, de vacío, de desesperanza, porque definitivamente esto puede producir algo diferente en nosotras. No es malo. Y si nosotros volvemos a la porción en el Sermón del Monte donde nos hablaba bienaventurado el pobre de espíritu, a mí me gustaría hacer en este momento una aclaración. El pobre en espíritu no es ni el que está siendo oprimido, ni el que la está pasando muy mal porque muchas pruebas se le juntaron, ni alguien que está siendo rechazado. ¿Verdad? El pobre en espíritu es el que ve su condición espiritual y la pone delante del Señor porque sabe que no hay nada por ofrecer fuera del Señor. Y para hablar un poquito más de esto de que no está mal, a mí me gustaría recordar por lo menos 3 escenas en las que nosotros vemos a 3 personas distintas reconociendo esta pobreza espiritual dentro de ellos. Y la primera en la que puedo pensar es en Moisés, en ese momento en el que él dice, no me atrevo a seguir adelante con este viaje a la tierra prometida, a menos que tú vayas conmigo. Él se lo dice hacia el Señor. O sea, él reconoce que él sin el Señor está vacío, que no lo podría llevar a cabo. Luego también está Isaías cuando está contemplando esta visión de Dios en su trono. Él rápido, hasta con cierto terror, ve su propia pecaminosidad y la confiesa en ese momento. Y tenemos también la escena de Pedro, que también siendo estorbado por su propio pecado, se humilla delante del Señor en Lucas 5. Y son escenas que nos dejan ver que ellos reconocen esta decadencia espiritual, esto que llevan por dentro, delante del Señor, que eso conlleva humildad, conlleva el poder ser muy honestos con lo que están viendo ellos, y también muestra esa dependencia del Señor, la dependencia de su gracia. Entonces lo reconocen, pero no es solo decir, ok, así estoy, pero así voy a seguir. No es reconociéndolo, pero completando eso con Señor, así estoy, te necesito. Claro. Entonces, en ese sentido, realmente es lo mejor que nos puede pasar cuando nuestros ojos son abiertos y vemos nuestra propia condición, que no es nada agradable, que no éramos las buenas personas que pensábamos que éramos, sino que estábamos siendo consumidos por nuestro pecado. Entonces eso nos lleva a nosotros a estar delante del Señor. Sí, y es que tantas cosas que hablar, ¿verdad? Pero qué hermoso es mostrarse vulnerable y decir, te necesito, Dios. Y dejar a un lado esa imagen de yo soy perfecto, como estoy en Cristo, soy... y hasta tienen como... yo he escuchado personas que dicen bendecido y no sé qué más, y que más que bendecido, y que en victoria, y que... Pero sí se vale estar en... sentirse pobre de espíritu y reconocerse necesitado de Dios. Yo creo que eso es básico. No, porque si yo vengo y digo, no, yo tengo que estar bien todo el tiempo, le tengo que hacer ver a las personas que estoy bien,
realmente no es lo que Dios quiere, creo yo. Y eso deja de mostrar que necesitamos al Señor en nuestra vida. Y es realmente todo lo contrario. Y fíjate esto cómo también contrasta con esta idea del mundo hoy que nos dice, confía en ti mismo, si tú lo piensas, lo logras, tienes todo para alcanzar tus sueños, para ser exitoso. Y la palabra nos pone un escenario diferente que viene a chocar contra la cultura que nos está rodeando y que parece que nos empieza a orillar, porque la palabra nos dice lo contrario. O sea, estos hombres no lograron su propósito en el Señor porque ellos tenían todo lo necesario, sino porque ellos reconocieron que necesitaban a Dios, que necesitaban de Dios, que necesitaban el poder del Señor en sus vidas para poder cumplir y llevar a cabo ese llamado que el Señor les estaba haciendo. El Señor los llamó, no los dejó ahí solos y les dijo, buena suerte con lo que yo les acabo de encomendar, ahí me cuentan cómo lo lograron. Él está ahí porque se da a nosotros. Y nosotros entonces, al ver ese vacío y esa necesidad, pues a quien acudimos es al Señor, reconociendo que separadas de Él no podemos hacer nada, reconociendo que Él es todo lo que necesitamos y que Él sí es suficiente y no nosotras. Fíjate que es bien importante, acabas de tocar un tema muy delicado, ¿verdad? Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y de repente hemos mal usado el versículo, ¿verdad? Lo hemos mal usado, entonces como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo puedo hacer, yo soy capaz, pero el peligro de esto es el yoísmo. Yo, y no soy yo. Es el Señor en mí. Como consecuencia de eso, entonces yo soy, mientras soy débil, soy fuerte. Exacto. ¿Verdad? Pero ¿cómo hacerle entender? Porque yo quiero que sepas, porque a mí me pasó por mucho tiempo, lo creemos de verdad. Y lo que estamos haciendo es, de repente, violando lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo entenderlo claramente para que vayamos en la línea correcta? No es me autoamo, claro, me tengo que cuidar, me tengo que amar, por supuesto que sí, pero más que todo es ese poder de Dios que está en mí. Es cuando nosotros reconocemos que no somos el centro. La vida no se trata de mí. La palabra de Dios no se trata de mí. No cuenta mi historia. No está dedicada a mí. Es alguien más, es alguien supremo, alguien majestuoso, alguien que cuando yo realmente abro mis ojos, caigo postrada, porque no puedo compararme, ni puedo competir, ni puedo decir, ay, aquí vengo yo, le voy a enseñar, porque sé que su grandeza a mí me hace verme pequeño. A mí me hace verme lo que yo soy, o sea, una persona entre todo el mundo, entre todos los que existen. Y algo que a mí me gusta mucho, que lo he aprendido a través del estudio de la palabra, es que la palabra de Dios no se contradice. Entonces, cuando vemos y recordamos porciones como separadas de Dios, no podemos hacer nada. Entonces, eso te deja ver que tú no puedes hacer nada. O sea, necesitas a Dios y necesitas estar permaneciendo en el Señor, estar ahí aferrada al Señor para poder hacer algo con tu vida. Cuando el Señor nos llama a considerar a los demás como superiores, cuando nos llama a vernos a nosotros mismos como lo que realmente somos, a no jactarnos, y que si hay algo de lo que nos podamos jactar es de lo que es el Señor. Cuando nos llama a imitar la actitud que hubo en Jesús, que siendo el Hijo de Dios se despojó de esa gloria y de esa autoridad y de ese dominio para venir a ser un siervo. O sea, puedes venir y empezar a unir y decir, ok, realmente Dios no está buscando ni esperando que yo venga a ser la todopoderosa, ¿verdad? La que lo va a lograr todo, la que va a cumplir todos los sueños, porque ese no es el objetivo. El objetivo, y lo vemos una y otra vez, y estos hombres lo reflejan, estas escenas de la historia que ellos podemos verlo en la palabra, nos dan razón de eso. O sea, ellos cumplieron, sí, lo hicieron porque el Señor los usó, pero aún en ese periodo ellos vieron ese corazón, esa pobreza espiritual, que lo que hacía y el resultado es el postrarse, el caer delante del Señor y decir,
este soy yo y este es el Señor, el que me está llamando y al quien estoy conociendo. Entonces, sí es algo muy delicado, lo escuchamos y el mundo nos lleva a la contraria, pero es el ir a la palabra y el recordar, ok, yo necesito al Señor. Yo no puedo hacerlo todo. Primero porque no soy Dios, no soy Cristo, soy un humano limitado y en donde yo me encuentro entonces para poder hacer algo con mi vida es en el Señor el que es suficiente. Sí, y fíjate que pienso en cómo es de sutil el desánimo, el dolor, la frustración, que si no la llevamos al lugar correcto nos puede destruir. Pero cuando decimos esto que estoy viviendo me hace pensar la necesidad que tengo de Dios y que todo se trata de Él. Se trata de Él, no se trata de mí. Y que si yo estoy pasando por lo que estoy pasando, voy a glorificar al Señor a través de esta situación o de esta pobreza espiritual. Continuamos con Carol de Rossi, estamos hablando acerca de la pobreza espiritual y hemos hablado de la importancia de aceptar la pobreza espiritual porque cuando yo acepto mi pobreza espiritual, me reconozco necesitada de Dios. No son mis fuerzas, no es lo que yo pueda lograr con lo que yo sé o con lo que yo puedo hacer o pensar, sino que es cuando yo me hago pequeña y creo que hay uno solo que me puede ayudar a salir adelante. De eso estamos hablando, ¿verdad, Carol? Y bueno, hablemos un poco más acerca de, ¿hay esperanza entonces en medio de un caos de alguien que está pasando por una situación difícil? Hay esperanza. El mismo pasaje de Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra bienaventurado en griego significa dichoso, extremadamente dichoso o feliz. Y esta bienaventuranza, que es la primera, termina justamente con esta certeza. De ellos será el reino de los cielos. Entonces, es decir, que aquellos que entienden su condición y ven su bajeza, ven su vacío, pueden tener esta certeza de que esa ruina espiritual, de que esa quiebra espiritual termina. No es ese el fin de la vida, sino que acaba ahí y entonces ellos a cambio reciben el reino de los cielos. Todo, prácticamente todo. Entonces es como poner nuestro mundo de cabeza, ¿verdad? Porque lo que naturalmente nosotros creemos o pensamos es, bueno, necesito esto, y mientras yo más tengo, entonces me siento seguro. Pero la palabra te está poniendo en una posición en donde pareciera que no tiene lógica. O sea, tengo que entender que no tengo nada y verlo y reconocerlo, admitirlo, verlo como es, pero a cambio entonces yo voy a recibir el reino de los cielos. Y la palabra nos habla de que somos herederas del Señor, de que vamos a gozar de las riquezas en Cristo Jesús, de que somos parte de su familia, recibimos un nombre. Entonces, ¿cómo es que funciona el reino de Dios? Es tan difícil de entender, pero tan perfectamente diseñado. O sea, nos vemos en bancarrota, pero vamos a recibirlo todo. ¿Por qué? Porque esa misma condición que nos hace ver que no podemos salvarnos a nosotras mismas, que no podemos salvar nosotras a nuestras familias, que no podemos nosotras darnos a nosotras mismas esa vida eterna, porque no somos capaces ni de cumplir la ley, ni de dar la talla, ni de llevar todo a cabalidad, sino que nos vemos en esa necesidad continua una y otra vez del Señor, de su evangelio, que nos hace a nosotras nuevas. Eso me hace recordar, Carol, cuando yo era más joven, así como tú, yo participaba en un grupo cristiano donde cantábamos y adorábamos al Señor y había una canción, una alabanza que decía justicia, paz, gozo en el Espíritu. Y decíamos justicia, paz, gozo en el Espíritu. Si tú quieres ver el reino de Cristo, si tú quieres ver el reino de Cristo, eso
Eso es el reino. La justicia, la paz, el gozo interior. Hemos equivocado y hemos pensado que la bendición y el reino es poseer casas, carros, premios, sueldos, familias perfectas. No es eso, en realidad. No es eso. Y tiene sentido porque lo que tienes adentro nadie te lo puede quitar, nada te lo va a arrebatar. La Biblia dice, no nos pueden separar del amor de Dios, nada nos puede separar. Y no es que esté mal anhelar, pues tener un lugar donde vivir, el tener algo que ponerse para vestir. No está mal, pero sí está mal cuando eso es tu prioridad y dedicas toda tu vida y todos tus esfuerzos y tu única ambición en la vida es esa. Eso viene por añadidura, dice la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, nuestro primer amor debe ser el Señor. Nuestro anhelo profundo debe ser su reino, ver su reino en nuestras vidas, reflejado en nuestras vidas. Y hablando de esta esperanza que trae el Evangelio para el pobre de espíritu, a mí me gustaría ir terminando con algunos pasajes que son tan claros, que no tienen en donde nosotros digamos, ay, ahora sí que no entendí nada. Son tan directos y traen tanta esperanza para nosotros. El primero está en Isaías 57:15 y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dice el Santo. Hay esperanza para los pobres de espíritu. Salmo 51:17 dice, un corazón humillado, Dios no rechazará. Él no rechaza al que reconoce su condición caída. Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dijo aquí el autor, yo soy el primero. Entonces, ¿con qué prontitud y cuánta urgencia tenemos nosotros de reconocer yo soy pecadora? Y eso no me quita a mí nada, sino al contrario, me trae todo lo que yo necesito en la vida. El reino de Dios, este don de la vida eterna, que para eso vino Cristo al mundo, para salvar a estos quebrantados y humildes de espíritu, a estos que viven en pobreza espiritual. Entonces, hay esperanza y es una esperanza gloriosa. Es una esperanza que no encontramos nada más y nada menos y ni fuera de Cristo mismo. Entonces, hay esperanza en Cristo. Yo podría decir en estos últimos minutos, gracias a Dios por las pruebas, gracias a Dios por esos momentos que nos hacen ver un hoyo, un abismo y decir no puedo más. Y cuando yo digo no puedo más, es entonces cuando el Señor empieza a actuar, porque Él anhela que nosotras nos reconozcamos necesitadas. Así que la pobreza espiritual es una bendición. Es una bendición, yo podría decir, es una gran bendición y debemos de correr a la fuente. Debemos de correr a aquello que no nos va a abandonar nunca y eso es Cristo en nuestra vida. Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y tenemos una razón para continuar, tenemos una razón para seguir avanzando en esto. Así es, ¿verdad? Entonces, gracias Carol, entendemos y nos quedamos con ese mensaje de me reconozco necesitada de Dios, ¿verdad? No sé si antes de que oremos, tú quisieras decir algunas palabras con respecto a esto, porque vamos a tener nuestro tiempo de oración. Así es, quizás solo recordar que si nunca habías pensado en esto, si nunca te había pasado por la mente o no lo habías entendido de esta forma, realmente
esto es un alivio que nos trae libertad. Cuando nosotras nos vemos al espejo y nos vemos realmente como somos y lo que hay, es poder soltar eso. Dejamos de ser cautivas de nuestro pecado. Amén. Y vamos a encontrar libertad en el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y te voy a dar el tiempo, Carol, para orar y para que encontremos gozo en este momento difícil, porque hay esperanza. Hay esperanza. Amado Señor, gracias. Gracias por tu Hijo Jesús. A ese Hijo al que tú amaste y enviaste al mundo en forma de bebé, naciendo en un pesebre, Señor, en condiciones en las que no nacería el hijo de un rey. Pero estas condiciones venían desde un inicio para recordarnos y hacernos ver qué era lo que nosotros debíamos de anhelar. No eran bienes materiales lo que Él vino a dar a su pueblo, Señor, ni fue la palabra que Él vino a predicar a este mundo. Él vino, Señor, a traer esperanza, a hacer libre al cautivo, a dar vida, a hacer vivir, Señor, al de corazón humilde y quebrantado. Él vino, Señor, para hacer cumplir esta promesa de que todo el que es pobre en espíritu recibirá el reino de los cielos, Señor. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes a vernos, Señor, tal y como somos, a ver la realidad de nuestro propio corazón y a reconocer las veces que lo necesitemos reconocer, que no somos nada sin ti y que nuestro pecado nos hace ver esa necesidad que tenemos de ti, Señor, de tu evangelio, de tu palabra. Y quiero orar también por aquellas mujeres que quizá nunca lo habían escuchado, pero que hoy pueden ver y reconocer su pobreza espiritual, Señor, su necesidad de ti, su ruina interior, que puedan correr a ti, Señor, en arrepentimiento y con un deseo genuino de pertenecerte a ti, de entregar sus vidas y de creer en ese Hijo tuyo que puede ser el único que las puede salvar de su propio pecado. Oramos, Señor, sabiendo que tenemos una esperanza gloriosa que nada ni nadie nos puede quitar. Y la tenemos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Carol. Y muchísimas gracias a ustedes que han estado en sintonía de este programa. No se preocupe por esa situación de dolor que está viviendo. Solamente reconózcase necesitado del Señor y no dude. Él estará acudiendo a ese llamado, a ese clamor de su corazón.